Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo inicia diciendo que Jesús, después de enviar a sus discípulos a la otra orilla del lago, el día de la multiplicación de los panes, se quedó todavía en aquel sitio para despedir a la gente. Así como no quiso que fueran a comprar comida a los pueblos vecinos, tampoco quiere ahora que se vayan sin despedirlos. Qué humano que es Jesús. Podemos imaginar lo que fue aquella despedida de la gente. Palabras afectuosas, abrazos, caricias a los niños, bendiciones. Cultivar las relaciones con los demás a través de gestos sencillos de cordialidad, acompañados de palabras amables, hacen más placentera la vida y más humano al mundo. Pero Jesús no solo trata con delicadeza a la gente, sino que dedica tiempo para estar con Dios en la soledad y en el silencio. Dice el Evangelio que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. De esta relación íntima de amor y de confianza que Jesús vive con el Padre en la soledad y el silencio, brotan luego todas sus palabras y acciones. Hay que buscar espacios y tiempos para estar en soledad en la presencia de Dios. Hay que buscar tiempos para orar, dejándonos mirar de Dios con amor, hablando con Él, escuchándolo y discerniendo su voluntad para nuestra vida. Ya entrada la noche, los discípulos están en medio del lago y la barca en la que se encuentran es violentamente movida por las olas, avanzando además con mucha dificultad, pues sopla un viento fuerte en sentido contrario. Aquella barca es imagen de la Iglesia, que navega en la historia como una pequeña y frágil embarcación, padeciendo ataques, calumnias y persecuciones. La Iglesia navega entre las aguas agitadas de los poderes humanos que la atacan, porque no toleran la verdad que ella anuncia. Al mismo tiempo, la Iglesia avanza resistiendo a vientos contrarios que la amenazan e intimidan para callar su voz. Sin embargo, la barca de la Iglesia no navega sola. Jesús está siempre con nosotros. Él protege y guía a la Iglesia. Él no nos olvida ni nos abandona nunca. Hemos dicho que la barca de la Iglesia es muy frágil. Su única riqueza es Jesús, el Señor resucitado, que nos ha prometido: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestra única fortaleza, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, como lo llama Mateo al inicio del Evangelio, que está siempre a nuestro lado cuando se alzan las olas del mar en tempestad, amenazando hundirnos. Jesús siempre nos abre sendas en el mar agitado por el desconcierto y la tribulación, dejando sus discretas huellas en el agua para poder guiarnos. Él es quien al final de la travesía siempre nos conduce seguros a tierra firme, al puerto anhelado.
En medio de la oscuridad y la tempestad, aquella noche, los discípulos no logran identificar a Jesús que viene hacia ellos caminando sobre las aguas y piensan que es un fantasma, una imaginación, una proyección de su mente, algo irreal, y se ponen a gritar de miedo. En ese momento Jesús les dirige la palabra y ellos, en medio de la oscuridad, escuchan su voz inconfundible que les infunde serenidad y valor. Tranquilícense, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Antes de que busquemos a Jesús, Él se acerca a nosotros. Cuando todo parece perdido, antes de invocarlo, Él ya está a nuestro lado para darnos confianza, para fortalecernos, salvarnos y llenarnos de esperanza. Él no es un fantasma en nuestra vida, sino alguien vivo y lleno de fuerza salvadora. Animado por estas palabras de Jesús, Pedro le hace una petición sorprendente. Mándame ir hacia ti sobre las aguas. No está seguro todavía si es Jesús, pero sabe con certeza que en su presencia será capaz de caminar en el agua, sin apoyarse en sí mismo, sino solo en la palabra del Maestro. Y Jesús le dice, ven, ven, como le dijo cuando lo encontró por primera vez, ven y sígueme. Ahora lo vuelve a llamar, pero esta vez invitándolo a caminar sobre las aguas, en medio de la oscuridad y las olas amenazantes. En un momento en que Pedro no logra reconocerlo del todo. La primera vez, Pedro respondió entusiasta. Esta vez también se lanza al agua. Jesús nunca deja de llamarnos. Tenemos que afinar el oído espiritual para escuchar a Jesús que nos llama a caminar, no solo en los momentos luminosos y alegres, cuando todo parece claro, sino también en los momentos de duda, de crisis y de incertidumbre. Aun cuando estamos llenos de miedo y la oscuridad nos envuelve, hay que caminar confiados en Jesús. Jesús no nos quiere paralizados y miedosos, cómodamente protegidos en falsas prudencias o egoísmos solapados. No importa que vayamos lento, dando pequeños pasos cada día. Lo importante es caminar siempre, caminar hacia Jesús, sostenidos por su presencia misteriosa y apoyados únicamente en su palabra. Aquella noche en el lago, Pedro lo logró. Bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Eso es tener fe. Dejar las comodidades y las seguridades con las que nos sentimos protegidos y lanzarnos para correr el riesgo de vivir sin saber lo que nos espera, sin tenerlo todo claro, sin comprenderlo todo, pero apoyados en la palabra de Jesús, aún llenos de dudas en medio de la noche. No es un camino fácil, como lo muestra Pedro, quien al ver la violencia del viento, dice el Evangelio, le entró miedo y comenzó a hundirse. Es lo que a menudo nos ocurre cuando dejamos de ver a Jesús y nos fijamos solo en las dificultades y aprietos de la vida.
nos entra el miedo. Y el miedo hace mal, nos ciega, hace que agrandemos los problemas, nos encierra, nos hace vulnerables y nos puede hundir. Pedro no tiene miedo porque se hunde, sino que se hunde cuando empieza a tener miedo. Llenos de miedo, dudamos y terminamos hundiéndonos en el desánimo, en la tristeza o en la indiferencia religiosa. Pero al hundirse, Pedro grita a Jesús: Señor, sálvame. Son pocas palabras, pero lo dicen todo. Una hermosa oración. A veces vivimos la fe lanzándonos al agua, como Pedro. Otras veces solo podemos expresar la fe con un grito salido del corazón: Señor, sálvame. Hay momentos en la vida en que no hay muchas cosas que se puedan hacer. De poco sirven nuestras capacidades humanas, nuestra inteligencia, nuestra sagacidad, el dinero que poseemos, la fama que hemos obtenido o los conocimientos adquiridos. Hay situaciones en la vida en donde gritar al Señor en la oración no solo es lo único que podemos hacer, sino lo más humano que podemos hacer. En ese momento, Jesús tendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Jesús nunca es un dedo que nos señala, acusador, para juzgarnos, sino una mano tendida que nos aferra con inmenso amor. Jesús es la mano del pastor que nos guía y protege, la mano del amigo que nos consuela y comprende, la mano de Dios que no nos abandona nunca y nos salva cuando nos hundimos en el torbellino de las aguas caudalosas. Como dice San Juan de la Cruz, Jesús es la mano blanda del Padre, mano amigable y suave, que sabe lo que nos conviene y todo lo ordena para nuestro bien. Hermanos y hermanas, Pedro somos cada uno de nosotros, hombres y mujeres creyentes pero de poca fe, en quienes conviven la confianza y la duda. A veces nos lanzamos a caminar en el agua, otras veces dudamos y llenos de miedo casi nos hundimos. Así vamos adelante en el camino de la fe. Solo poseemos una certeza que nos debe acompañar siempre: la certeza de que el Señor nos ama, de que está y estará siempre a nuestro lado y que podremos confiar siempre en Él. El texto del Evangelio termina cuando Jesús y Pedro, tomados de la mano, suben a la barca. El viento se calma y se encuentran con el resto del grupo. Los que antes creyeron ver un fantasma, ahora se postran ante Jesús y lo adoran diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Todo termina donde empezó, en la barca, símbolo de la iglesia. Es en la iglesia donde vivimos nuestra fe, junto a nuestros hermanos y hermanas, con Jesús en medio de nosotros, dispuestos a seguir navegando, sin temor a afrontar nuevos vientos y tempestades, confiando siempre en el Señor y decididos a gritarle humildemente que nos salve siempre que sea necesario. Amén.